Hola, discúlpeme, ahí el micrófono mío estaba en off. ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí, profe. Disculpen. Algo cambió el manejo de Zoom porque no era así el año pasado. Estoy medio perdido ahora, discúlpenme. Fíjense ahora, el problema que estamos planteando, el alumno ya lo leyó, es un material tipo N, ¿no? Pero digamos, la conductividad ya sabemos, viene por las dos partículas. Acá tenemos los electrones y de este otro lado los huecos. La carga de ellos es la misma y la densidad, bueno, puede ser diferente. La densidad está hecha con n sub 0 o p sub 0. Y el n que está acá, el n mayúscula, esa es movilidad. No es una n, es una mu. ¿Ah? Eso ve como una n. ¿Se acuerdan que ese mu era mu, la letra mu griega? Bueno, ¿cómo lo resuelve? Fíjense que siendo un material n, normalmente el desequilibrio que se produce al decir que es material n, es como decir los portadores, que son los huecos, serían los minoritarios y no aportarían en el signo. Vamos a ver si lo resolvió así. Fíjense que lo ha despreciado exactamente lo que son los huecos, acá, y ha sacado la concentración de electrones a partir decir que la conductividad viene solo por electrones. Por eso en esta fórmula está despejado, a partir del dato que es sigma, qué concentración de electrones tendría. Mira este numerito, ¿ves? 3,7 10 a la 15. Si yo hago valer la propiedad intrínseca, a través de n sub i cuadrado, yo obtendría p sub 0, que es lo que hizo acá. ¿Se entiende? Bueno, una vez que yo tengo la concentración de ambos portadores de carga, puedo saber la densidad de corriente. Fíjense que la densidad de corriente la ponen como parte de electrón y parte de hueco. Y es directamente proporcional a la conductividad por el campo eléctrico. Pero esto es física. Y es lo que se hizo acá. O sea, acá calcula la densidad de electrones, que debe ser bastante más grande que la del hueco, y sale este numerito. 1,59 amperes por centímetro cuadrado. O sea, una corriente importante. Un ampere es fácil de medir, casi 1,5 amperes. ¿Se ven acá? En cambio, los huecos pasa a ser un número bastante más chico. Vamos a disminuir. Acá está, fíjense en lo que contribuye. 9,3 10 a la menos 12. O sea, estamos hablando de pico, pico amper, ¿verdad? 10 a la menos 12. O sea, podemos calcular esa densidad, pero absolutamente despreciable. ¿Ven? Ustedes comparan las unidades acá y nada que ver una con otra. O sea, eso me está dando un indicio de que si yo desequilibré el material y lo hice N o P, los mayoritarios van a ser obviamente los que aportan a la densidad de corriente. Y el otro va a ser, aunque existe, va a ser ínfimo. Fíjense porque normalmente acá me dio la cantidad o la densidad de electrones por centímetro cúbico con 10 a la 15. Y los huecos, los minoritarios, 10 a la cuarta. O sea, una distancia enorme. Profe, te disculpe. Sí. Los chicos todos están viendo bien el Power, porque a mí como que se me cruzó la pantalla, está todo. Yo sí lo veo bien. Yo también. Muy bien. O sea, no entiendo, no ves Ahí la está. misma pantalla que Sí, yo. no, es como que se deformó la pantalla, pero ahí se volvió a la normalidad. Bueno, fíjense que este problema a lo que vimos antes no tiene nada de diferente, salvo que hemos introducido el concepto de densidad de corriente, que es simplemente la conductividad por el campo eléctrico. El campo eléctrico nos dieron como dato, ¿no? Tantos voltios por centímetro.
Bueno, ¿alguna pregunta respecto a este problema? ¿Alguna dificultad o que no se entienda porque es totalmente directo, no hay nada oculto, ni siquiera una regla de 3 simples hemos hecho acá? No sé si quieren preguntar algo que no esté claro. ¿Han hecho un No, sprint screen? profe, por mi parte no. ¿Sprint screen hicieron? Lo que estamos verificando acá, que siempre los mayoritarios van a ser los que más aportan en corriente. Ahora, si fuese un material intrínseco, de a pares, los dos deberían aportar por igual. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Bueno, eh, vamos a ver el problema que sigue. Espero que no falle en mostrarle la pantalla porque se puede dar un lío. ¿Lo pueden ver a eso? 2.17. Sí, profe. Se ve. Bueno, este es un poco extraño, este problema, sí, acá hay una construcción de una ecuación a partir de lo que está en el enunciado. Lo que hay que tener cuidado es en la forma en que fue presentada la interpretación de los datos y de la fórmula que pone en juego para resolver el problema. ¿Alguien lo puede leer? Acá, ¿Cuál tendrá que ser la conductividad del germanio a 300 grados Kelvin para asegurar que menos del 0,1% de la corriente total sea debida a lagunas? claro, ahora repetirlo al problema para que yo voy a preguntar si es un material intrínseco o extrínseco lo que estamos hablando. A ver, repetirlo al problema. ¿Cuál tendrá que ser la conductividad del germanio a 300 grados Kelvin para asegurar que menos del 0,1% de la corriente total sea debida a lagunas? Bien, ¿qué opinan ustedes? En el, Y estaríamos hablando de un material extrínseco, ¿no es cierto? claro, porque no son iguales el aporte de un portador de carga respecto del otro. Ahora, fíjate que dice el 1 por 0, ¿cómo dice el 1 por 1000? ¿Cómo era el porcentaje? 0,1%. Menos del 0,1. Bueno, acá puso 0,01, o sea, el 0,1%, ¿verdad? Así está. Fíjese que dice que la cantidad de portadores de carga de los huecos es el 0,1% del total, ¿ah? Del total. ¿Entiendes? Porque J es el total, acá en esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? La que yo estoy mostrando con el puntero. ¿Está bien Sí, profe. interpretado? Obviamente, el J total viene de electrones y huecos, pero lo que está pidiendo es que los huecos sean solo el 0,1% del total. Quiere decir que es un material tipo N. Los mayoritarios van a venir por N, por electrones. Después, de vuelta acá plantea la misma fórmula, pero ya poniendo los porcentajes de un lado y de otro. Acá está el total, a la derecha, y a la izquierda, en esta igualdad, la suma de dos, planteando los porcentajes. Bueno, este planteo que está acá me permite, fíjense cómo está hecho acá, no lo voy a detallar, pero me permite saber que la división esta, que está acá, representa el 9999. Ahora, me falta otra ecuación. La otra ecuación que sabemos que se cumple siempre es la propiedad intrínseca. Fíjense que n0 por p sub 0 siempre es n sub i cuadrado. Y de acá, yo sé que el n sub i cuadrado lo puedo reemplazar acá. Y bueno, fíjense que el trabajo final, voy por los electrones que están acá, deberían ser los mayoritarios. Si uno hace uso de todo este formulario, de este sistema 2x2 que hizo acá, ¿no? Acá da 10 a la 14,
la concentración de electrones, y 10 a la 12 la concentración de huecos. O sea, hay una distancia apreciable entre uno y otro. O sea, quiere decir que es un material tipo N. ¿Qué más pide? Si sabemos que el aporte de los huecos es el 1% del total, pide sigma, ¿verdad? Sigma pidió al final. Sí, sigma la incógnita. Conductividad. Bueno, la conductividad, una vez que yo sé la densidad y sé la movilidad, esto es de tabla, ¿no? La movilidad, mu n, mu sub p, está en la tabla para Germán, estamos hablando. Acuérdense que la movilidad no cambia con la temperatura, ¿eh? Es así, son numeritos, estos numeritos siempre los vamos a tener como constantes. Lo ven ahí, ¿no? 3900, 1900, Germani. El silicio tiene números bastante más chicos que 3900, 1900. Bastante más abajo está. Bueno, acá está la conductividad. Son 0,33 ohms por centímetro, ohm centímetro a la menos 1. No sé si quieren preguntar algo, pero la forma que está planteada es fundamental interpretar la relación que dice que los huecos es solo 0,1% del total. Y bueno, ahí lo tendré que meter en la fórmula de conductividad, que es esta, y tratar de despejarlo. Y por supuesto, después siempre me voy a apoyar con la ecuación que me está faltando y siempre es válida, que n sub i cuadrado es n0 por p sub 0. Entonces, como siempre vale, completo un sistema 2×2 y ahí está resuelto. Bueno, ¿quieren que vamos al próximo? Bueno, profe. Vamos al próximo. Bueno, no tengo, alguien si se digna a... Acá aparentemente tengo una pastilla, no sé si es intrínseca o extrínseca, y le pone una fuente. Ahí lo leo. ¿Lo pueden leer? Sí, en los extremos de una barra de germanio puro a 300 grados Kelvin, de 2 centímetros de longitud y 1 milímetro cuadrado de sección, se aplica una diferencia potencial de 0,2 voltios, que si corriente circula por la barra. Aparentemente es un problema directo, ¿verdad? No hay que hacer mucho. Por supuesto, primero, uno lo que podría hacer es sacar la conductividad. Y si yo sé la conductividad, la inversa es la resistividad. Si yo tengo la resistividad, podría saber la resistencia a través de la fórmula clásica que ya conocen, que es ρ L sobre S. Obviamente L y S están en las dimensiones que ya me dijo el problema. O sea, no hay mucho que... cosa extraña. Sigma sale directo, ¿verdad? Tenemos la carga del electrón, la movilidad de los electrones, la movilidad de los huecos. Y como son iguales, electrones y lagunas son iguales, uso directamente la concentración intrínseca, porque es un material intrínseco. O sea, la formulita esta está más simplificada, no tengo que separar por densidades diferentes, sino que las dos son iguales, y obtengo sigma. Germanio a 300 grados. Obviamente, lo que cambia con la temperatura acá es N sub I, ¿no? Acuérdense que los mu son constantes. Acá he puesto 3900, 1900, bueno, eso pertenece al germanio. Bueno, hago la inversa y tengo el ρ. Y bueno, si ya sé las dimensiones del material que me está diciendo, pondré los numeritos que corresponden. Que dijo 2 centímetros de largo. ¿Y cuántos milímetros tenía? 1 milímetro cuadrado de sección. Hay que tener cuidado acá. No sé si está bien hecho esto. Porque acá, ¿qué ha puesto? 0,02 dice ahí. Primero pongámosla, a ver, yo quiero ver el ρ está bien puesto.
El Rho dice 44,8 ohm por centímetro. Esto algo no me gusta nada acá, porque las secciones, ¿cuánto dijiste que era? La sección Era 1 milímetro cuadrado. 1 milímetro cuadrado. Y quiere decir que si yo lo paso a centímetro, yo debería correr la coma 2 veces para este 0,01 está bien. ¿De acuerdo? Para pasarlo a centímetros cuadrados. Ahora, no veo por qué ha puesto este número que está acá. Ah, bien, bien, bien. Es la conductividad al revés, está bien. ¿Estamos de acuerdo que está bien? ¿Es todo lo que puso acá está bien? El primer término es ρ, bueno, pero puso 1 sobre ρ. La sigma está abajo, ¿se ve? Que es 0,022. Eso está en ohm centímetros. No hay problema con la unidad. Pero ojo, cuando la superficie esté en otras unidades que no sean centímetros, las tengo que pasar a centímetros. Ahí dijo 1 milímetro y bueno, corro la coma. Ya sabemos que por cuadrados van 2 términos, de centímetro al milímetro hay un salto, pero en superficie son 2 los saltitos, los decimales, ¿eh? Por eso puso 0,01. Bueno, acá están los ohmios. Fíjense que es una resistencia del orden de los casi 10K, 8,9K, casi 10.000 ohms. Bueno, uno ya sabe la tensión que le está aplicando y puede saber la corriente. Acá la corriente va bastante bajita, 22,2 microamperes. ¿Hay algún problema para interpretarlo a esto? ¿Me pueden decir? No, Sí, hay, profe, por mi parte no. si hay una dificultad hasta ahora, son problemas muy elementales. Uno que tener en cuenta si estamos como material intrínseco, extrínseco, y bueno, hasta ahí no hay otra cosa que diferenciar. Vamos con el siguiente, a ver quién lo puede mencionar. Una muestra de germanio tiene una resistividad de 0,6 ohm por centímetro a temperatura ambiente. Calcular las densidades de corriente de electrones y lagunas si se aplica un campo eléctrico de 1 volt por centímetro. O sea, es también un problema inverso donde no tenemos tamaño, pero dice el ρ, ¿verdad? Ahora le digo, ¿qué Sí, material sí, es? agarro. Bueno, Germanio. hermano, bueno, si está el ρ, puedo saber sigma y los dos contribuyen por igual, digamos, acá. ¿Verdad? No hay, o tuvo que hacer una cuadrática porque son distintos. A ver, léelo de nuevo porque todavía no me queda claro si en este problema el material es intrínseco o extrínseco P o N. ¿Lo puedes Eh, repetir? sí, una muestra de germanio tiene una resistividad de 0,6 ohm por centímetro a temperatura ambiente. Calcular las densidades de corriente de electrones y lagunas si se aplica un campo eléctrico de 1 volt por centímetro. Yo también interpreto que es intrínseco, profe. Claro, pero fíjate que ahí arma una cuadrática como si fuese una trampa de pensar que es intrínseco por la calidad del ρ o de la conductividad. Fíjate que si fuese intrínseco, ya sabemos cuál es el ρ y cuál es su conductividad. O sea, porque yo no lo modifiqué. Había un problema de germanio donde dice, mire, la conductividad es tanto. Y si yo me pongo a ver la conductividad de capaz que me dé un número distinto. Fíjate que dice ahí 0,6 ohm por metro, o por centímetro, perdón. Si es un número diferente al intrínseco a 300 grados, que creo que lo hicimos antes, da a sospechar que no es un material intrínseco. Si ya lo dice que es distinto. ¿Me explico? Entonces, por eso hace la cuadrática. No sé si me interpretaron. ¿Se Más acuerdan o que antes menos, profe. vimos un problema donde dice, mire, este es germanio puro y calculemos su conductividad? Ese número
que sabemos que la temperatura ambiente ya lo sabemos, pero acá estamos, puso otro número como diciendo, mira, este material no puede ser intrínseco porque la conductividad es distinta. Está expresada a través del ρ, de la inversa. Bueno, entonces, así lo planteó el alumno, como si las densidades de portadores en huecos y lagunas fuesen diferentes. Por eso puso sigma en forma general, ¿eh? Y después reemplaza huecos por la concentración intrínseca. Y ahí genera una cuadrática. Si yo genero una cuadrática, estoy buscando uno de los portadores. Fíjate que esta cuadrática está armada para encontrar los portadores que son electrones. Porque la cuadrática esta está en electrones, ¿eh? Bien, sigamos, vamos a ver la hoja proxy porque si uno se va como de cabeza pensando que es un intrínseco, cometeríamos un error. Vamos a ver la hoja siguiente. Fíjense que acá el material es tipo N, porque saca la concentración de electrones acá, da del orden de 10 a la 15, y luego resulta que los portadores minoritarios, que son acá los huecos, están al orden del 10 a la 11. O sea, se ve que tienen aportes distintos. Los portadores de carga son muy diferentes, obviamente las densidades van a ser diferentes, el aporte de uno y de otro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con este problema? Sí, profe. Ya lo vi. Bueno, acá viene un problema donde vamos a hacer, tengo que explicarle un poquito de teoría para que se entienda. A ver cómo lo vamos a explicar. Primero léelo, el problema porque acá no está hecho el dibujito, el 220. Léelo. Calcular el exceso de lagunas en la abscisa X 10 a la, igual a 10 a la 4 a la menos 4, perdón, centímetros, medida a partir del plano que divide la zona iluminada de la oscura. En la zona iluminada, los excesos P' y N' están en un número de 10 a la 7 centímetros cúbicos a la menos 1. El tiempo de Bien. vida de los minoritarios de este material es igual a 10 a la menos 6 segundos, y su constante de difusión es de 10 a la menos 2 centímetros cuadrados sobre segundo. Bien, vamos a ver si tratamos de entender el problema. ¿Qué es? Ah, bien. Gracias. Bueno, como no vieron nada de teoría, acá le voy a explicar algo que ocurre en los semiconductores. Ya sabemos que los portadores de carga cambian con la temperatura. ¿Está bien? Se generan de a pares. Y si yo meto un material contaminante, desprofeso, tengo electrones libres o huecos libres. Hasta ahí entendemos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ahora imagínense que ese semiconductor, en ningún momento hablamos de qué otro agente externo o energía externa puede cambiar los portadores. Ya sabemos que si aplicamos un campo eléctrico los podemos mover. Por eso calculamos las corrientes. Pero este otro fenómeno es diferente y se usa mucho porque los portadores de carga también se ven afectados por la energía fotónica. Cuando viene la luz, es como si aumentaran los portadores. ¿Se entiende? Si yo excito con luz, esa energía fotónica de alguna forma hace que los portadores aumenten porque pasan a la banda de conducción. Si son huecos van a conducción y si son huecos saltan al ladito de valencia y se quedan ahí cerquita, pero ya están disponibles. Y son electrones, saltan
a la banda de conducción. Bien, quiere decir que si yo lo excito al material con luz, voy a producir una cantidad extra, por eso le llama P' acá. Los portadores pasan de un P común a un P'. O sea, es la forma de distinguir por efecto de la iluminación. Ahora, fíjense que hay una parte que está iluminada y otra que no. En este dibujito hagan de cuenta que la parte iluminada, los portadores que existen a partir de la parte iluminada es el P'0 este que acá. Acá va a medir respecto de un plano que está separado de la parte iluminada o no. Y después la cantidad. Acá, este T me parece, fíjense si este eje que está acá no es T, es distancia. Es X. Sí, acá se equivocó el alumno, es la distancia que hay desde el plano que está iluminado al plano que no. Este fenómeno que se produce se llama difusión, o sea, todos los portadores que existen acá, aumentados respecto de los que no está iluminado, en realidad se cruzan para el otro lado. Eso se llama fenómeno de difusión. Obviamente con la distancia van disminuyendo hasta que es una exponencial. Fíjense que está una exponencial acá a la menos tanto, por eso cae. Y bueno, y depende de un montón de parámetros. El tiempo de difusión, el tiempo que está acá. Fíjense que el L sub P que está acá es una distancia que es la asíntota de cuando aparece la exponencial. Esa asíntota, cuando corta el eje que en una distancia, acá tendría que ser L sub P, acá ha puesto T sub P. ¿No? Probablemente esta gráfica que está acá, también hay una gráfica que depende para el tiempo, pero acá es claramente distancia, no es tiempo. A ver si entendemos el problema. Si yo quitara la luz, se produce el decaimiento temporal, no en el eje de distancia, también tiene una exponencial así. Pero acá estamos hablando de distancia, o sea, la parte iluminada y la parte que no lo está. La parte que no lo está iluminada, uno podría decir, miren, no hay ningún portador extra por efecto lumínico. Es como si yo hiciera un quiebre acá y me cayera a cero, pero eso no es cierto, se produce un fenómeno de difusión. Hay portadores de carga que cruzan la frontera donde no hay luz y decaen de esta forma. Eso es lo que quiere decir. Ahora, léelo de nuevo el problema para ver si entendemos. Léelo de nuevo. Calcular el exceso de lagunas en la abscisa X igual a 10 a la menos 4 centímetros, medida a partir del plano que divide la zona iluminada de la oscura. En la zona iluminada, los excesos P' y N' están en un número de 10 a la 7 centímetros a la menos 3. El tiempo de vida de los minoritarios de este material es igual a 10 a la menos 6 segundos y su constante de difusión es de 10 a la menos 2 centímetros cuadrados sobre segundo. Perfecto. Y otra cosa que no dije es que el efecto lumínico es tan pobre, yo creo que lo dije antes, que afecta a los minoritarios. No habría un cambio significativo en los mayoritarios porque tiene un orden muy grande respecto de los minoritarios. No se entiende eso. Entonces, por eso dijo minoritarios, cosas que no lo dije yo antes. El efecto lumínico solo va a afectar en cantidad a los portadores minoritarios, no a los mayoritarios. Por eso está hablando siempre de minoritarios. Ahora, lo que está pidiendo el problema es calcular a la distancia esa que dijo, cuánto exceso de carga por exceso de portadores minoritarios existen a esa distancia. La fórmula es esta, la exponencial esta que está acá. Fíjense, en esta exponencial dice que los portadores
si quiero calcular a la distancia X, acá no puso X, los portadores en exceso, por eso pone prima, y siempre se refiere a los minoritarios. Son los que están en el origen, acá está como P' en 0, y acá está el efecto de atenuación que tiene a través de una exponencial. Acá está X, y LP es la constante de difusión, o constante de distribución espacial. Fíjense que LP es la raíz de estas dos constantes, una del tiempo y otra de distancia. Constante de difusión y constante temporal. Bueno, esas dos ya no las dieron. Entonces simplemente yo voy a tener que aplicar la formulita esta que está acá. Bueno, yo sé cuánto hay en el origen. En el origen, ¿cuánto dijo que había? El exceso, 10 a la menos 2, perdón. En el origen, ¿cuánto era la cantidad de portadores? Que no los veo que está escrito acá. 10 a la menos, 10 a la 7. Centímetros a la menos 3, Es en el origen, siendo en el origen, ¿ves? Acá puso. Ahora, los portadores, dijo que si eran huecos o electrones, está hablando de material intrínseco o extrínseco. Tiene que ser un material extrínseco. Denlo de nuevo el problema, por favor. Bien. Sí, Calcular el exceso de lagunas en la abscisa seguro. X igual a 10 a la menos 4 centímetros, medida a partir del plano que divide la zona iluminada de la oscura. En la zona iluminada, los excesos P' y N' están en un número de 10 a la 7 centímetros a la menos 3. El tiempo de vida de los minoritarios de este material es igual a 10 a la menos 6 segundos y su constante de difusión de 10 a la menos 2 centímetros cuadrados sobre segundo. Bueno, si yo sé en el origen, bueno, simplemente tengo que aplicar la fórmulita esta y despejar el LSP. El LSP, espera un momentito que lo vea poner porque el X creo que es dato. El de X es dato y el LSP es dato. P sub 0 es dato. Simplemente tengo que reemplazar. Para saber a la distancia de 10 a la menos 4. Acá está, ¿ven? Vamos a ver cómo termina este problema. Hasta acá estamos bien, lo que escribió acá. Pero la fórmula fundamental del decaimiento por difusión es esta que está acá. Lo que hay en el origen y la exponencial es. Es un problema, digamos, de la interpretación, es lo que nos está costando un poquito. Espera un momento. Vamos a la hoja siguiente. Ah, tengo que ir a la anterior. Acá está, P'. Yo pensé que no lo había calculado, está calculado acá. O sea que 0,367 día a la séptima. Acá era 1 día a la 7, ¿no es cierto? O sea, estamos en el orden de un 30%. ¿Se entiende? O sea, la distancia esa que pidió X, el decaimiento es el 30% que estaba en la zona iluminada. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, ahora Ahora, una cuestión acá. Eh, Cuando vos leíste, dijiste tanto los P como los N son iguales. sí, Léelo de sí. vuelta el problema. Porque yo estaba hablando de portadores minoritarios como si fuese un material P. Perdón, Da a entender un material da a N donde entender que es intrínseco, profe. Porque dice en la zona iluminada, los excesos P' y N' están en un número de 10 a la 7 centímetros a la menos 3. pero no podemos, el problema se produce por los portadores minoritarios, no en los Claro. mayoritarios. Eso es lo que, léelo de vuelta, disculpame, léelo de vuelta, Sí, sí, porque, profe. léelo de vuelta, Ca- déjame un momento. Calcular el exceso de lagunas en la abscisa X igual a 10 a la menos 4 centímetros, medida a partir del plano que divide la zona iluminada de la oscura. En la zona iluminada, los excesos P' y N' están en un número de 10 a la 7 centímetros a la menos 3.
El tiempo de vida de los minoritarios de este material es igual a 10 a la menos 6 segundos y su constante de difusión de 10 a la menos 2 centímetros cuadrados sobre segundo. Claro, es como si hablara tanto para P o para N, si fuesen ya hablando de los minoritarios. Los minoritarios, si hablamos de P, el material sería N. Si pone una P, porque está hablando de los minoritarios de ese material. Y si pone una N, sería un material P. O sea, ahí no dice que es un material P o N. Es un material que para los dos casos podría valer. No significa que sea intrínseco, porque estamos hablando de los minoritarios. El exceso de minoritarios. Claro. Ahora, bueno, lo que quiero significar esto, para mí lo que quiere, después lo van a ver bien en el tema en teoría, es que el efecto lumínico solo afecta a los minoritarios. ¿Se entiende? Es tan poco el efecto de aumentar por ese efecto lumínico la cantidad de portadores, que solo influye obviamente en los que son pocos. En los que son muchos también se aumenta la misma cantidad, pero no se los observa. ¿Se entiende? ¿Entiende? Sí, profe. Bien. Si entendimos eso, es como si dijera, mira, no me importa si sea P o N, a los dos los afecta por igual, pero tomemos en cuenta a los minoritarios. Por eso le llama, los pone primado ahí, primado. Ahora, ¿a qué viene esto? Lo único que me importa que les quede como claro es que, fíjense que la mayoría de los semiconductores, ya sea cualquier chip, están ocultos, no están a que reciban luz. O sea, el encapsulado impide que se produzca este fenómeno. En principio, en la mayoría. Ahora, cuando yo quiero aprovechar este fenómeno, dejo una ventana abierta para que entre luz. Entonces hay muchos detectores que se llaman fotoeléctricos, porque es un fenómeno fotoeléctrico que aprovecha, lo más común es poner un diodo. Normalmente son sensibles al infrarrojo. Y ya les había comentado yo que se los polarizaba en forma inversa porque los que cambian son los portadores minoritarios, ahí vaya a tener un efecto, y los portadores minoritarios son responsables de la corriente inversa de un diodo. Por eso se aprovecha este fenómeno. Ahora, fíjense también que puede ocurrir lo siguiente. Yo le dije que a un chip, a un transistor, por ejemplo, está completamente cubierto para que no ocurra un fenómeno lumínico. Pero ustedes podrían hacer un perfecto detector, como si fuese un fototransistor, sacándole la cápsula que lo protege. A ver si lo explico, miren. ¿Ven este transistor? ¿Conocen este encapsulado? ¿Lo están viendo? El huevo frito. El huevo frito. Este es interesante porque adentro, el chip, son grandes y tiene un disipador, es bastante grande, digamos, donde está construido el silicio con la NPN o PNP, o sea, tiene dos junturas, tiene una superficie bastante grande. Entonces, uno puede hacerlo fototransistor si le abre acá la cabeza y le deja que entre la luz. Mucha gente hace eso, porque sería bastante sensible al efecto este que estamos hablando. ¿Entiendes? Entonces yo puedo hacer un fototransistor. Fíjense que hay muchos fototransistores donde la base que es sensible a la luz lo hacen a través de un emisor que está confinado, es el optoacoplador. Hay un diodo que emite luz, pero en un canal cerrado. O sea, no influye el ambiente. Pero si yo quisiera hacer una detección de algo que ocurre en el ambiente, usan fototransistores que dejan pasar la luz. O sea, tiene una ventana de vidrio. Ahora, si yo quiero usar que no tiene la ventana de vidrio, se la construye. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Muchos hacen eso. Bueno, lo que quiero que quede claro en esto es que este fenómeno se explica de esa forma, ¿eh? Afecta a los minoritarios, es la forma que se extinguen y por efecto de difusión se pasa a la parte no iluminada. Ahora, si yo quisiera hacer algo temporal, también hay una fórmula temporal también que tiene una exponencial, donde el fenómeno desaparece en el tiempo. Acá, fíjense que acá en este problema pusieron t, y en realidad es x, ¿eh? Pero si yo quisiera apagar la luz y ver qué sucede con esta cantidad de portadores en exceso, se extinguen de la misma forma, nada más que este eje pasa a ser el tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver si vemos un problema más. Yo no sé si el último pero... No, acá hay otro. No, faltan todos los del nivel de Fermi. Bueno, acá en el tema del nivel de Fermi, mañana es miércoles, ¿verdad? Sí, profe. No saben si estarían por ingresar a eso o están lejos del nivel de Fermi. ¿Cuál fue lo último que vieron con Sangue Dolce? Lo último que estábamos viendo era la Creo que era relación los de De enunciados Broglie de de la Planck. longitud. Sí, ¿Cómo? de los radios permitidos. Creo que era lo de Planck, los radios permitidos, y los niveles de energía en los radios permitidos. Creo que ese era el último. Ah, o sea, todavía no tienen el concepto de nivel de Fermi, ¿verdad? No, no llegamos hasta ahí todavía. Yo preferiría, ¿ves? Porque acá, bueno, las fórmulas son fáciles, pero si yo les quisiera explicar algo conceptual, tendré que ponerme a hacer dibujos acá. Acá no hay ningún dibujo. ¿Se entiende? Yo prefiero que vean, que avancen la teoría, pues si no, no van a entender un cuerno de por qué está hecho así. Acá. Aunque las fórmulas son simples. Y al final aparece una exponencial y si yo quiero despejar, aplico un logaritmo y se terminó. Así son todos los problemas. Pero lo conceptual no nos va a quedar. ¿Se entiende? Porque son medios, digamos, es saber el nivel de Fermi de tal material que es intrínseco o extrínseco. Entonces, prefiero que lo vean primero en teoría y después avanzamos con estos problemas. Porque me parece que hay solo dos en esta plancha, del nivel de Fermi. Fíjate cuántos problemas son, si llega al 223 o pasa. Llega hasta el 223. 223 es el último. Ah, faltan dos problemas. Mira, hagamos una cosa. Paremos acá. Si en la clase próxima que yo les dé no les dio nivel de Fermi, yo lo voy a tener que explicar a esto con unos dibujos, con unas gráficas, porque si no, no van a entender un cuerno. ¿Entienden? Yo tengo que dibujar el pizarrón. ¿Entienden? ¿Dónde está el Profe, nivel de Fermi? ¿Dónde está jueves no, el energía de valencia y de conducción? ¿Ah? el jueves no hay clase, profe, porque es Jueves Santo. Está bien, pero ¿ustedes tienen los miércoles o los jueves con Sangre Dolce? Los miércoles, mañana. No, es mañana, ¿verdad? Clase de teoría. ¿Sí o no? Uy, ya me fijo, ¿verdad? Creo que me Sí, confundí. Sí, profe. sí. Los Sí, miércoles los tenemos. miércoles, creo. Miércoles, Miércoles a las bueno. 9. Bueno, ahí cuando cuando esté dando la clase de teoría, pregúntele a Sangre Dolce si llegan a nivel de Fermi, porque justamente en la práctica están con esto, con los niveles de Fermi. Yo preferí esperar que se los dieran en la teoría, si no, yo en la clase próxima, si no le alcanzo eso, para explicar estos dos problemas, yo tengo que hacer un poco de teoría y explicar más o menos qué pasa cuando un material es intrínseco, cómo se distribuyen las bandas, y cuando yo los desbalanceo, ¿qué sucede? ¿Entienden? Por eso se explicarían estos problemas. Si no, no le va a quedar nada al concepto, como recién les tuve que dar un concepto de difusión, ¿cuál es la utilidad?
Así que nos queda como media hora de la materia y yo no quisiera avanzar más hasta que no les dé sanguidot. Si quieren, hablamos de otro tema, el que ustedes quieran. Me pueden preguntar, lo que se les ocurra. Digan ustedes. Más que nada, profe, la entrega de trabajo práctico anterior, ¿para cuándo tendría que Sí, estar? y acá lo ves que anotado, ¿ustedes lo anotaron? 13, ¿no era? Porque yo justo el martes pasado estuve rindiendo análisis matemático 2 a este horario Ah, más o menos. bueno, te digo, acá lo anoté. Vamos a ver Creo que si, es el 13, si no me equivoco. ¿qué fecha anotaste? 3 de abril, ¿no? No, no, 13. 3, sí, sí, es 3. Es un martes 13, ¿puede ser? Ahí, ahí Eh, entregan el sí, dale. sí. Sí, martes 3. Bien, así es. El trabajo práctico número 1. El número 2, fíjense que terminaría ahora, pero lo dejamos que termine el martes que viene, ¿eh? Y ahí vamos a definir la fecha de este y arrancaríamos con el que sigue. Para tener idea del que sigue, a ver cómo se llama el que sigue. Junturas. El trabajo práctico número 3, junturas. Por supuesto, ya no vieron junturas, ¿no? ¿Tienen idea qué es una juntura? No, profe. ¿No? Bueno, fíjense que ahora hemos hablado de un material intrínseco, que es un cristal, un bloque que puede tener cualquier tamaño, y hablamos de la cantidad de portadores que hay ahí. Esos portadores son por igual si es intrínseco. Y yo lo desbalanceo si meto un contaminante. Ahora, yo puedo hacer un contaminante N o un contaminante P. Ahora, lo interesante es cuando en el mismo material yo creo una frontera donde de un lado hago un material tipo N y del otro lado hago un material tipo P. Bueno, es el primer dispositivo electrónico y vamos a ver que el dispositivo que tiene una juntura se llama diodo. Bueno, ahí se producen bastantes fenómenos. El primer problema es interesante, habría que hacer un dibujo, porque normalmente no es que yo agarro un material N y por otro lado un material P y lo uno. No, es un solo material donde por la forma que se hacen los semiconductores, en un lado inyecto una sustancia con 3 electrones en la periferia y otro con 5 en la periferia. Entonces genero un material P y un material N en la misma pastilla. Y ese es el diodo. Lo primero que se produce en un diodo ahí en la zona en la frontera, que se llama frontera metalúrgica, donde hay una carga de un lado, se produce un vaciamiento de carga, porque se recombinan portadores huecos, los huecos de un lado, que son los mayoritarios, con los electrones de un lado, que son los mayoritarios del otro lado. Cuando esas cargas se recombinan, queda una zona que está sin cargas libres, porque una es como si se aniquilaran una con otra. Entonces esa zona, a ambos lados del plano metalúrgico, se llama zona de vaciamiento. Pero justamente en esa zona de vaciamiento, las contaminantes, los átomos contaminantes que dan electrones o aceptan electrones, quedan ionizados. Al quedar ionizados, y son cargas que no las puedo mover porque son átomos,
se genera un campo eléctrico, una carga positiva de un lado, negativa del otro, y hay un campo eléctrico. Ese campo eléctrico genera un potencial eléctrico, que se llama potencial de contacto, que son de la orden de los milivoltios, que uno lo puede calcular de acuerdo a la cantidad de contaminantes que hay en esa pastilla y puede saber cuántos voltios es. Únicamente se lo hace por cálculo, de forma matemática, con fórmulas. Si yo agarrara un multímetro y quisiera medir eso, no lo puedo porque se desaparece inmediatamente ese fenómeno porque se llama por los contactos que se producen por el propio instrumento. Entonces nosotros deberíamos calcular ese potencial, también esas distancias que estamos hablando. Fíjate, el fenómeno de difusión se produce también en la frontera metalúrgica. Y también deberíamos ver que el nivel de Fermi, que es lo que estamos tratando de dejarlo para entenderlo a posterior, si no se lo explica Shanguel, yo voy a tener que hacer un dibujito, se desplaza, ¿no? Yo en principio le dije, mira, el nivel de Fermi está a mitad de distancia en el eje de las energías, de la banda de conducción y de la banda de valencia, está a mitad. Ahora, si yo hago un material P o un material N, el nivel de Fermi en un N se acerca a conducción. Y un nivel de Fermi en un material P se acerca a valencia. Por ese fenómeno también se lo ve en el diodo. En el diodo, si uno quisiera hacer las bandas de energía, se hace un dibujito, obviamente el nivel de Fermi está desplazado, ya sea del lado P o del lado N, se acerca a una banda de conducción o a una banda de valencia. Bueno, eso en síntesis, el fenómeno que se produce al generar yo esa juntura. Pero después yo puedo hacer conducción. ¿Cómo conduce el diodo? Y nos vamos a dar cuenta que en forma directa la corriente crece exponencialmente, pero también es una exponencial para polarizaciones inversas, donde las corrientes son muy bajitas. Y van a ver que la fórmula del diodo dice la corriente I es igual a una I asterisco, póngalo, por una exponencial. Esa I asterisco, ya vamos a ver cómo se llama, es la corriente de fuga del diodo. Fíjense que toda el formulerío que explica la corriente del diodo está en función de su corriente de fuga. Y es una exponencial. Después lo vamos a ver. Hay un problema de la práctica que siempre lo tomo todos los años, porque es importante. Uno va a calcular qué corrientes circulan si en una fuente yo pongo dos diodos en exposición. Yo pongo un diodo en una posición a la fuente y yo podría decir, mire, no circula un cuerno de corriente. Pero en realidad sí circula la corriente de fuga. En ambos diodos. Y ese problema se resuelve con la fórmula propia del diodo y un sistema 2x2. Bueno, es como adelantarle cómo es el trabajo práctico este número 3. Son junturas, son diodos. Una vez que pasemos la juntura, que es el diodo, vamos a ver otro diodo especial que es el Zener. ¿Saben lo que es un diodo Zener? Lo voy armando una fuente, se lo polariza de forma inversa. Sí. Sí, la particular, todos los diodos tienen, en polarización inversa, tienen una zona que se llama de avalancha, en donde la corriente de fuga, que era muy chiquita, se le viene bancando, es decir, mira, no te dejo pasar corriente en polarización inversa, es decir, que el diodo bloquea la corriente, pasa una corriente muy bajita, pero de golpe, en una zona de ruptura se produce una avalancha. Y esa avalancha en los diodos comunes los destruye. En cambio, en un Zener está preparada para trabajar en una zona bastante amplia de corriente inversa, que pasa a ser una corriente importante, y esa corriente cambia abruptamente, prácticamente sin cambiar la tensión. Entonces se aprovecha para hacer que la tensión sea fija en determinadas partes de un circuito.
Lo más común es lograr una fuente. Una fuente, yo digo, quiero de 5 volt y que sea de 5 volt para cualquier corriente. ¿Se entiende? Es una fuente de tensión. También hay artilugios electrónicos en donde en lugar de una fuente de tensión yo hago una fuente de corriente. Ya lo vamos a ver eso también. Y eso es muy útil. Hay muchos, ustedes van a ver más adelante en otras materias donde uno necesita una fuente de corriente porque puede asegurar que un sensor X a corriente constante me dé el parámetro físico que yo quiero medir con seguridad de no cometer errores o minimizar el error. Muchas veces no tan solo son útiles las fuentes de corriente, las fuentes de tensión constante, que es lo más común que uno piensa, sino también las fuentes de corriente. La fuente de corriente, uno asegura que bajo cierto régimen de corriente, el circuito yo lo puedo aprovechar. Por ejemplo, si yo quisiera cargar una batería, puedo pensar en una fuente de corriente. Yo le meto tantos miliamperes a la batería por tanto tiempo hasta que llegue a la tensión de flote, pero siempre lo estoy haciendo en una corriente constante. Y después van a ver que las fuentes de corriente también se usan, por ejemplo, cuando quiero calibrar un instrumento, ya sea que mide temperatura o mide cualquier otro parámetro físico, hay parte del circuito donde yo necesito que la corriente sea una constante. Bueno, ahí estamos a 15 minutos, no sé si alguien quiere preguntar algo más, y hablar de lo que sigue de la materia, a ver de lo que sigue de la materia. Podríamos estar pensando en que el primer parcial de práctica debería ser antes del receso invernal. El receso invernal es en julio. ¿Es así? ¿De acuerdo? Todos los años es así. Bueno, nos queda abril, mayo y junio. ¿Hasta dónde llegaríamos en la práctica? Probablemente lleguemos al transistor que se llama de juntura. Pero normalmente el examen, el primer examen, incluye los tres estos prácticos que son bodrios, más un problema de diodos. ¿Se entiende? El problema de diodos puede ser de un rectificador o de un Zener. El Zener yo tengo muchísimos problemas, incluso lo que yo pretendo es que sepan calcular una fuente y sepan cómo trabaja un Zener. Hacer una fuente simple con Zener o hacer una fuente un poco más elaborada con Zener donde uso un transistor de paso. Pues esos problemas en la plancha son muy simples. Los problemas de la plancha son muy simples. En cambio, los problemas que uno pretende que el alumno sepa son un poquito más complejos. Se los advierto desde ahora, pero yo creo que una vez que entendieron cómo funciona un Zener, por más que se ponga un poco más complejo el problema, lo tienen que resolver. Y bueno, ya a futuro no queda mucho en el sentido de que queda el transistor bipolar, el transistor de efecto de campo, que hay que darle mucha importancia, sobre todo al efecto de campo que es de inversión, que es el que más se usa tecnológicamente actual. Y después hay dos tópicos más que son los optoacopladores, donde hay bastante práctica, vamos a tener con el transistor de puntura, el de efecto de campo, el optoacoplador y el tiristor. Y ahí termina la materia. Así que por ahí uno se pone a revisar la cantidad de trabajos prácticos que tenemos, son 14. Vamos a ver, el año pasado no pudimos hacer el último. Creo que hicimos 12. O sea, 2 menos. Creo que hicimos. Vamos a tratar de ver si este año lo logramos. Se completen todos. Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo. Si no, estaríamos despidiendo para diciéndoles felices Pascuas.
No, profe, por mi parte no. Va, aunque salvo quizá una pequeña Sí, duda, punto 2 del trabajo práctico 1. sí, Hay que calcular las energías de ionización. sí, sí. Bueno, estuve leyendo el Tremosa y las calcula sobre el último, sobre el radio mínimo de Bohr. Más o menos quería saber por qué si se supone que estamos trabajando con los electrones de valencia. Ah, hay un tema. Cuando uno calcula el radio, para el caso de los 13,2 electronvoltios, o sea, cuando uno trae y forma el átomo de hidrógeno, el más simple, el radio es, ponele, es 1, para darte idea. Radio de referencia 1. En cambio, cuando uno hace el radio de la partícula o la carga libre de un contaminante, ¿ya? O sea, yo cedí electrones o cedí huecos, esa partícula tiene un radio que abarca varios núcleos atómicos. Es el concepto único que te tienes que dar. Es bastante, vuela bastante más lejos, ¿entendés? De la partícula que lo cedió. En cambio, vos estás pensando en los 13,2 electronvoltios, que es un número grande respecto de la energía de ionización de los otros. El radio está ahí cerca, uno, digamos. Y el otro, como tiene una energía de ionización bastante más baja, ese radio está bastante más, es más grande. Si la partícula está, está confinada a un radio que es bastante más grande y es fácil hacerla conducir, ¿se entiende? Ese concepto tiene que quedar. Pero fíjate que el problema de ionización que hicimos es tomando la referencia de los 13,2 electronvoltios, después la permeabilidad eléctrica del vacío y del material y la concentración. Y ahí termina. Pero no era la concentración, era la masa de las partículas. No sé si algo más querés preguntar. No, no, profe, por el momento no. Tenía esa duda nomás. Porque Mm, la fórmula era la energía por la energía del radio mínimo, por la razón de masa, por el inverso de la permeabilidad. sí, bueno, esa fórmula, fíjate que yo la expuse sin nada de teoría, ¿te acuerdas? Que dije, esta es la fórmula, aplíquela, nada más. Ahora, obviamente, el concepto que para mí tendría que quedar es que esos 13,2 era por el átomo de hidrógeno, que uno trae el electrón del infinito y lo confina al protón que da vuelta y tiene ese radio. Si hago lo mismo con esa carga libre que genera un donante, un aceptor, ese radio es mucho más grande. ¿Sí? Por eso la energía es más baja. Ese es el único concepto que te debería quedar. ¿Entendido, profe? Ok. Este, bueno, no sé, siempre veo que Álvarez pregunta, o los otros muchachos no quieren preguntar nada, Herrera, Albornoz, Romero, No, yo Ezequiel. no, profe. Yo sabes todo, entonces. No, profe. Bueno, este, bueno, muchachos, terminamos la clase de hoy y bueno, felices Pascua. Y el martes próximo, si el Sanguedoche no avanzó en Fermi, apenas mañana pregúntale si llegan a Fermi. Y si llegan en buena hora, si no lo tengo que explicar yo. Entonces terminamos la práctica esta número 2, que quedan dos problemas nada más. Y avanzamos con la otra, que ya es juntura. Juntura exige hacer un dibujito, creo, y aunque nos tomemos el tiempo de hacerlo, yo lo haría en el pizarrón, ahí vamos a entender cómo funciona un diodo y cómo es su juntura, ¿eh? Qué efecto, qué fenómeno se produce. Y a partir de eso, al final, lo que habría que entender es por qué la corriente del diodo es tal. Y siempre aplicamos esa fórmula. Ahora, esa fórmula, como le digo, obviamente depende del diodo, cuál es su corriente inversa y tazo exponencial y tiene otros parámetros más. eh, Depende también de la temperatura que uno esté trabajando. Solo sirve para ciertos cálculos finos. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer circuitos con diodo, lo idealizamos mucho el diodo.
Hay diodos ideales que decir, mire, para un lado deja conducir todo sin caer tensión, y para el otro lado no conduce nada y bloquea absolutamente todo. Es un diodo ideal. Y un diodo aproximado, y yo se lo expliqué antes, hay una, como en forma directa, se produce prácticamente una exponencial, tomamos una constante. O sea, en cualquier régimen de un circuito, un diodo polarizado en forma directa puede tener 0,3 o 0,2 si es germanio, o 0,6, 0,7 si es silicio. Esas constantes las tomamos así y son bastante útiles. Fíjense que cuando uno está haciendo un circuito eléctrico y por ahí quiere tomar una tensión o disminuir una tensión o aumentar lo que sea, toma un diodo polarizado en forma directa y dice, mire, este silicio es 0,6 o es 0,7. Y es como si fuese un potencial constante que ya lo tomo, por cierto, en cualquier círculo, a pesar de que la fuente puede cambiar bastante y hacer circular corrientes diferentes por ese diodo, polarizado en forma directa. Pero el concepto que queda es que aproximadamente yo puedo tomar 0,6, 0,2, casi como si fuese un Zener, no es un Zener, por supuesto. Pero muchas veces los diodos comunes polarizados en forma directa se los toman también como una referencia. Profe, Sí, he visto que hay aplicaciones donde para, o sea, digámosle como ataque con alambre, digamos, en donde van bajando la tensión con con diodos, diodos. Sí, sí, por sí. ejemplo en los camiones para conectar estéreos o cosas así. ¿Dónde viste eso? Perdón, ¿en un camión? ¿Qué viste? No, me comentó un amigo una vez que vio que utilizan, por ejemplo, diodos para bajar la tensión y, por ejemplo, poder conectar el controlador de algún estéreo a un camión. a- Perfecto. Sí, 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 fíjate, pero puede darse el caso de que vos tengas una fuente de 5 volts y tu aparato es de 3,7, algo así. Entonces, yo digo, bueno, pongo un regulador. No, yo lo hago caer los 5 voltios en una serie de diodos. 0,6 va cayendo hasta acercarme al 0,7. Es como si yo pusiera, a ver, de 5 voltios tenemos casi 1,2 voltios con dos diodos, estarían 3,8. ¿Se entiende? Entonces yo pongo dos diodos en serie y me quedo tranquilo. No lo voy a quemar al aparato. ¿Se entiende? Supongo, yo tengo una fuente de 5 volts, que es lo más común cuando uno usa un USB, y resulta que hay un aparato acá que por su tecnología es de 3,7 volts. Si lo meto así, capaz que haga problema donde están los 3,7 volts. Entonces pongo dos diodos en serie a la salida de la fuente y de este otro lado ya tengo prácticamente los 3,7. ¿Se entiende? La utilidad. Entonces son cosas prácticas que van a ir aprendiendo ustedes cuando vayan avanzando. Y obviamente yo les recomiendo siempre que vean circuitos. Una forma que yo aprendí muchísimo de electrónica no es tan solo quedarse con esto, porque es teoría, es como uno aprender a razonar y saber por qué de las cosas. Pero si uno agarra una revista de un circuito, hay muchas revistas que explican cómo funciona ese circuito. Yo aprendo un montón. Por ejemplo, yo aprendí muchísimo en una revista europea que se llama Elector. Bueno, Elector era una revista media cara, digamos, para un estudiante, pero cuando lo podía la compraba y era muy útil. Ahora Elector está digitalizado. Puede ir a la web y obtiene cualquier información. Lo bueno de esas revistas es que explican un circuito X que cumple tal función, está explicado. Sobre todo donde las lógicas eran cableadas, digamos, o eran analógicas. Ahora viene una caja negra, que es un chip, un microcontrolador, donde uno tiene que saber programar. Pero, ojo, aparte de programar, tiene la entrada y la salida donde uno tiene que acondicionar la señal. Ahí sí hay electrónica, a la entrada y a la salida. Pero lo que es la caja negra esa, uno tiene que saber qué potencialidad tiene ese microcontrolador o microprocesador y, bueno, saber programar. Normalmente uno programa en C o algún programa un poco más elevado como Python. Y si no, por ahí es conveniente, aunque hicieron un pequeño trabajo, es programar en Assembler. En Assembler el nivel más bajo que le sigue al código de máquina es 1 y 0, no tiene sentido.
En cambio, el assembler sí tiene sentido porque los mnemónicos que ejecutan un microprocesador están en el lenguaje assembler. Bueno, no sé si les va a tocar eso, pero lo más probable es que ustedes programen en C o arriba, en Python u otra cosa. Porque si no, se hace muy tedioso. Bueno, muchachos, llegó la hora y felices Pascuas. Nos veremos la próxima. Mañana cuando tengan clases, pregúntenle a Sangre Dolce si es posible que lleguen a nivel de ferro. ¿Ok? Bueno, profe. Así el Bueno, martes, profe. ¿lo vimos o no lo vimos? ¿Ok? Muy bien. Los despido. Felices Pascuas y Felices Pascuas, profe. Buen fin de Igualmente, semana. profe. Igualmente, profe, nos vemos. bueno, hasta luego. Felices Pascua. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.